Mi hijo Andrés murió hace 15 años en un accidente que partió mi vida en dos. Lo vi, lo toqué, sentí el frío helado de su piel y arrojé la última rosa blanca sobre su ataúd. Puse tierra en su sepultura, cerrando el capítulo más doloroso de mi existencia. Pero anoche, justo a las 3:27 de la madrugada, mi celular vibró sobre la mesita de noche. El nombre de mi hijo, el nombre de mi niño, parpadeó en la pantalla como un faro que regresaba de la oscuridad. Y cuando contesté, su voz, aunque débil y confusa, me preguntó: «Mamá, ¿dónde estoy? Todo está oscuro aquí». ¿Cómo puedes seguir latiendo, corazón, cuando escuchas la voz de alguien que enterraste hace 15 años? Pero antes de que te revele lo que sucedió a continuación, verifica si ya estás suscrita al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Queremos saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Elena y durante 15 años viví con un agujero en el pecho justo donde solía latir mi corazón completo. Mi hijo, Andrés, tenía solo 17 años, una edad donde la vida apenas empieza a mostrar su brillo, cuando murió en un terrible accidente de motocicleta en Guadalajara. Un conductor que se creía dueño de la carretera, completamente ebrio, se pasó el semáforo en rojo en medio de una noche lluviosa y lo impactó de lleno. Recuerdo vívidamente el momento en que mi mundo se hizo trizas como un cristal que cae al suelo. Eran las 11:42 de la noche, y mis rodillas flaquearon cuando escuché la melodía del teléfono, rompiendo el silencio espeso de la casa. Era el hospital. «Señora Elena Torres, madre de Andrés Soto», preguntó una voz impersonal, y en ese instante, incluso antes de que terminaran la frase, yo ya conocía la respuesta que mi alma se negaba a escuchar. Dicen que el instinto materno es un hilo invisible que nos conecta a nuestros hijos, una fibra que nos avisa cuando algo terrible les ocurre. Pues bien, en ese segundo sentí como ese hilo que me había unido a Andrés desde el momento en que lo concebí se cortaba de golpe, de forma abrupta y irreversible. El velorio fue un borrón, una niebla densa que cubrió mi mente. Solo recuerdo haberme sentado al lado de su ataúd, incapaz de derramar una sola lágrima, observando el rostro de mi muchacho, ese rostro que ahora parecía estar en un sueño profundo. Lo único que me recordaba la verdad cruel era el tono grisáceo de su piel, y el maquillaje exagerado que habían usado para intentar ocultar los moretones que la violencia del impacto había dejado. Pasé la noche completa acariciando su mano, helada como el hielo, esperando, con una esperanza inútil y desesperada, que sus dedos se cerraran alrededor de los míos, tal como lo hacían cuando era un niño y buscaba mi protección. En el cementerio arrojé una única rosa blanca sobre el ataúd justo en el momento en que lo bajaban a su sepultura. El sonido sordo y grave de la tierra cayendo sobre la madera, ese fue el instante preciso en que la realidad me golpeó con la fuerza de un tren de carga. Mi hijo, mi único hijo, estaba muerto. Nunca más escucharía su risa contagiosa, ni sentiría el calor de su abrazo. Nunca lo vería graduarse, casarse o tener sus propios hijos, y ese pensamiento era un cuchillo que se clavaba en lo más hondo de mi ser. Todo lo que quedaba de 17 años de vida eran un puñado de fotografías descoloridas, algunas prendas de ropa que aún conservaban su aroma, y una colección de recuerdos que, dolorosamente, sabía que se desvanecerían con el tiempo como el humo en el aire que Emilio, el padre de Andrés y mi esposo por 20 años, simplemente no lo soportó. 6 meses después del funeral, me pidió el divorcio. Me dijo, con una voz rota que aún resuena en mis oídos, que no podía mirarme sin que el recuerdo de nuestro hijo perdido lo destrozara por dentro. Tal vez tenía razón, porque yo tampoco podía mirarlo a él sin sentir la ausencia palpable de alguien importante entre nosotros dos, como si siempre hubiera un espacio vacío en la mesa o en la cama. Nuestro matrimonio, nuestra historia de 2 décadas, terminó con la firma fría en unos papeles legales. Una muerte más que se sumaba a mi colección personal de pérdidas. Mientras Emilio, que es solo un par de años mayor que yo, encontró la forma de seguir adelante. Se casó de nuevo y tuvo otros hijos, yo me quedé atrapada, anclada, en aquella sepultura. La habitación de Andrés permaneció intacta,
completamente congelada en el tiempo, un santuario silencioso en el que me permitía vivir el duelo. Su ropa seguía colgada en el armario, sus zapatillas de deporte desgastadas a un lado de la cama, sus libros en el estante y sobre el escritorio. El cuaderno abierto con el deber de matemáticas que nunca alcanzó a terminar. Simplemente no podía deshacerme de nada. Cada objeto, por insignificante que fuera, parecía contener un fragmento de él y me rehusaba, con todas mis fuerzas, a perder esa última conexión. Cada domingo, sin falta, religiosamente, visitaba su tumba llevando flores frescas, limpiaba la lápida, arrancaba la mala hierba que se atrevía a crecer y le hablaba como si pudiera oírme. Le contaba sobre mi semana, sobre las pequeñas cosas que pasaban en mi vida, y las noticias del mundo que seguía girando sin él. A veces, incluso, llevaba uno de sus libros favoritos y le leía en voz alta. Porque a Andrés siempre le gustó que le leyera un cuento antes de dormir. Deberías pasar página, me decía la gente, con esa facilidad con la que se habla de lo que no se siente. Como si fuera tan sencillo dejar atrás al hijo que creció dentro de mi vientre, como si el luto de una madre tuviera un plazo de caducidad. Intenté con la terapia, con grupos de apoyo, incluso con antidepresivos, pero nada, absolutamente nada, conseguía curar esa herida abierta en mi alma. Aprendí, con el tiempo, a convivir con el dolor, a llevarlo conmigo como una compañera constante y silenciosa. Y, por 15 largos años, mantuve activo el número de celular de Andrés. Pagaba la cuenta religiosamente cada mes solo para poder llamar de vez en cuando y escuchar el mensaje de voz grabado con su voz adolescente, esa voz que tanto anhelaba. Hola, llamaste a Andrés. Deja un mensaje y te devuelvo la llamada. Gracias, decía su voz. Aquellos segundos de audio eran mi único portal a un mundo donde él todavía existía, donde su voz aún vibraba en el aire que yo respiraba. Tal vez era una locura, un acto de desesperación, pero era mi forma particular de mantenerlo vivo en mi corazón. Mientras sus amigos, la vida siguió. Ellos se graduaron, se casaron y tuvieron sus propios hijos. El mundo no se detuvo por la ausencia de Andrés. Yo seguí respirando, trabajando como maestra de primaria, existiendo en un limbo sombrío entre la vida y la muerte. No estaba realmente viva, solo existía por inercia, cumpliendo los días, arrastrándome, esperando el momento en que pudiera reunirme con mi hijo nuevamente, aunque eso pareciera una eternidad. Y fue entonces, un miércoles 14 de agosto, 15 años después de aquel accidente, que lo cambió todo, cuando sucedió lo inimaginable. Eran las 3:27 de la mañana. Exactamente cuando el timbre de mi celular me arrancó de un sueño inquieto, de esos que no te dejan descansar. En la oscuridad total de la habitación, el brillo repentino de la pantalla iluminó el nombre que jamás, en mis más oscuros delirios, esperé volver a ver: Santiago. Oh, perdón, no era el nombre que yo había renombrado años atrás. No, Santiago, no atender, que usaba cuando llamaba solo para oír el mensaje de voz. Era solo Andrés, tal cual como si alguien hubiera restaurado el contacto original de mi Allende. Mi corazón, ese músculo cansado, se disparó sin control, golpeando contra mis costillas como un pájaro asustado en una jaula. Mis manos temblaban tanto que el teléfono se me resbaló, casi cayendo al suelo. No podía ser real, no en mi vida. Debía ser una broma cruel, un error del sistema, alguna falla técnica improbable. O tal vez, y era la opción que más me aterraba, mi cordura. Después de años conviviendo con el fantasma de la pérdida, me había abandonado por completo. El teléfono siguió sonando, implacable, con una insistencia casi dolorosa. 5, 6 tonos. Y en el séptimo, algo dentro de mí se rompió. Algo se rindió al deseo. Contesté. Por varios segundos, lo único que se escuchó al otro lado de la línea fue una respiración lenta, insegura, demasiado humana para ser una alucinación. Aló, susurré, mi voz apenas un hilo de sonido. Más silencio. Y luego, esa palabra, tan familiar y tan imposible, mamad la voz. Era la voz de Andrés. No había forma, ninguna, de confundirme. La misma entonación juvenil, esa manera tan suya de arrastrar ligeramente la primera de la palabra. Mamá, ¿dónde estoy?
¿Todo está oscuro aquí?, me preguntó. El aire se congeló en mis pulmones. Las paredes de mi dormitorio parecieron encogerse, asfixiándome. Aquello no podía estar sucediendo en la realidad. Andrés fue la única palabra que pude articular mientras mi cuerpo entero se sacudía por el temblor incontrolable. Sí, soy yo. No sé dónde estoy. No puedo ver absolutamente nada. Tengo frío. ¿Qué me pasó?, me dijo. Encendí la lámpara de noche con dedos torpes y temblorosos, como si la luz física pudiera de alguna forma disipar aquella locura sobrenatural que se había apoderado de mi madrugada. Mi mente corría a 1000 por hora, disparando hipótesis desesperadas. Podría ser una broma, una de esas que rompen el alma a alguien que había robado su número de teléfono. O incluso una alucinación auditiva provocada por los medicamentos y las noches de insomnio que me perseguían. Pero aquella voz, su voz, la reconocería incluso en medio del infierno. Andrés, ¿eres tú, de verdad?, pregunté, sintiendo las lágrimas resbalar calientes por mi rostro. ¿Cómo? ¿Cómo es posible esto? No sé, mamá. Su voz se oía distante, llena de confusión, como si estuviera hablando desde el fondo de un pozo. Recuerdo el accidente, la lluvia, las luces cegadoras del auto que venía hacia mí. Y luego, nada, solo esta oscuridad total. Y continuó, con un tono que me heló la sangre. Ahora estoy aquí, pero no sé qué es aquí. No puedo ver nada. Siento como si estuviera atrapado. Un sollozo desesperado se me escapó de la garganta. Me levanté de la cama de un salto, tambaleándome por la habitación, sosteniendo el celular contra mi oreja como si fuera mi única tabla de salvación en medio de un mar embravecido. Andrés, tú moriste hace 15 años, yo te enterré, le dije con la voz quebrada por el horror. Hubo un silencio del otro lado, un silencio tan denso que casi pude sentirlo, tocarlo con mis manos. No, mamá, no puedo estar muerto. Estoy hablando contigo, te estoy escuchando. Estoy pensando y estoy sintiendo, me respondió. Solo que no puedo moverme. Todo está apretado a mi alrededor. Un escalofrío de un frío sobrenatural me recorrió toda la espalda y pensé, apretado, como un ataúd. Dios mío, ¿sería posible que hubiera habido un error médico en el hospital? ¿Alguien declarado muerto antes de tiempo? Las historias de personas enterradas vivas, esas leyendas urbanas que te hacen sudar frío, inundaron mi mente en un torbellino de puro terror. Pero no era posible, no podía hacerlo. Yo lo vi en el velorio, toqué su piel fría como el mármol. Había sido enterrado hace 15 años y nadie podría seguir vivo después de tanto tiempo bajo tierra. ¿Dónde estás ahora?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme, de no romper a llorar. ¿Qué puedes ver a tu alrededor? Nada. Está completamente oscuro. Siento madera. Estoy acostado sobre algo duro. Hay un olor extraño a tierra mojada y a moho. Mamá, tengo miedo, me confesó con un hilo de voz. Mi sangre se congeló en mis venas, convirtiéndose en hielo puro. Estaba describiendo un ataúd, mi hijo estaba describiendo el lugar donde lo habíamos dejado. ¿Cómo era posible que supiera eso? ¿Y cómo podía estar consciente después de una década y media? Cálmate, mi niño. Las palabras salieron de mí automáticamente, el instinto de madre superando el pánico que me invadía. Voy a ayudarte. Solo dime cómo puedo encontrarte. No sé, solo recuerdo el accidente y luego desperté aquí. Mamá, ¿cuánto tiempo dijiste que pasó?, me preguntó de nuevo. 15 años, Andrés. Mi voz se quebró al darle la cifra. Tú moriste en 2010. Oí cómo su respiración se aceleraba, convirtiéndose en sollozos de pura desesperación y angustia. No puede ser, no puede ser. Yo tengo 17 años. ¿Cómo pude haber perdido 15 años de mi vida entera? Me agarré de la cómoda para no caer al suelo. La situación era completamente absurda, imposible desde cualquier punto de vista racional, y aún así estaba sucediendo. La voz de mi hijo supuestamente muerto, sonaba a través de ese teléfono con la misma claridad que cuando estaba vivo. Andrés, voy a buscarte, ¿de acuerdo? Voy a encontrar la manera, te lo juro, le prometí. Ni yo misma creía en lo que mis labios decían, pero la desesperación en su voz me impulsaba a prometerle hasta lo inalcanzable. Solo no cuelgues, por favor, no cuelgues, no me dejes sola, le rogué.
¿Se está acabando la batería, mamá? El pánico era palpable en su tono. El teléfono está parpadeando, me queda muy poco tiempo. No quiero quedarme solo aquí de nuevo. Espera, Andrés. ¿Cómo me estás llamando? ¿De dónde sacaste un teléfono? Las preguntas explotaron en mi mente, buscando un hilo de lógica en aquella locura indescriptible. Estaba en mi bolsillo, mi celular antiguo, me respondió. No sé cómo es que todavía funciona, pero la pantalla dice que la batería está casi agotada. Su celular antiguo, el mismo que fue enterrado con él, a su propio pedido, incluido en una especie de testamento que había escrito a los 16 años. En una fase en la que estaba obsesionado con la idea de su propia mortalidad. En ese momento, Emilio y yo pensamos que era solo un capricho adolescente, pero respetamos su deseo de Andrés, escúchame bien. Necesitas concentrarte, le dije, intentando organizar mis pensamientos caóticos. ¿Recuerdas el cementerio Jardín de Paz, en Ciudad de México? Fue donde te enterramos, en el ala este, cerca del Gran Roble. Si estás en el ataúd, ese es el lugar exacto. Cementerio. Su voz tembló, asimilando la verdad. ¿Estoy realmente muerto? Ya no sé, hijo. No sé lo que está pasando, pero voy para allá ahora mismo. Espérame, le aseguré. Mamá, la batería está casi. Su voz comenzó a entrecortarse, a fallar. Tengo miedo. Por favor, ayúdame. Andrés, aguanta. Voy para allá. Grité desesperadamente al teléfono, pero solo escuché la señal fría de llamada terminada. Había colgado, o la batería se había agotado por completo. Temblorosa, intenté marcar su número de vuelta. Nada. Solo un mensaje automático diciendo que el número de teléfono ya no existía. Aquellos minutos de conversación se habían esfumado como si nunca hubieran ocurrido. No me detuve ni un segundo a considerar la lógica o la imposibilidad de aquella situación. Me puse un abrigo encima del pijama, agarré las llaves de mi auto y salí corriendo hacia el garaje. Eran ya casi las 4 de la mañana, y yo conducía como una loca por las calles desiertas de Guadalajara, pasando semáforos en rojos sin darme cuenta. Mi corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a explotar dentro de mi pecho. El cementerio, por supuesto, estaría cerrado a esa hora, pero yo conocía al vigilante nocturno, un hombre mayor y muy amable llamado Don Ricardo. Durante mis años de visitas dominicales, habíamos forjado una amistad silenciosa y respetuosa. Él, a menudo, me permitía quedarme unos minutos extra después de la hora de cierre cuando me perdía en mis pensamientos. Conversando con la tumba de Andrés, estacioné el coche de cualquier manera en la entrada principal del cementerio y corrí sin aliento hasta su caseta. Don Ricardo estaba durmiendo en su silla, pero se despertó asustado por mis golpes desesperados en el vidrio. Doña Elena, ¿qué pasó? Son las 4 de la mañana, me preguntó, con el rostro arrugado por la sorpresa. Necesito entrar, Ricardo, ahora mismo. Es urgente. Es por mi hijo, le rogué. Él me miró con una expresión de profunda preocupación, como si hubiera perdido la cabeza por completo, y tal vez lo había hecho. ¿Su muchacho? Pero, doña Elena, él. Sé que suena locura, Ricardo, le interrumpí sin aliento. Pero necesito ir a su tumba ahora, por favor, solo a verla. Algo en la mirada desesperada de mis ojos debió convencerlo, porque asintió en silencio, tomó un manojo de llaves y una linterna de mano. Voy con usted. No es seguro que ande sola aquí de madrugada, me dijo. No tuve tiempo ni de agradecerle. Yo ya estaba corriendo por el camino de piedras que conocía como la palma de mi mano, un camino iluminado solo por la luz pálida de la luna menguante. Don Ricardo venía justo detrás, jadeando, intentando seguir mi ritmo frenético. 15 años, visitando el mismo lugar cada semana, crean un mapa mental tan preciso que, incluso en la oscuridad más densa, yo sabría encontrar el camino exacto hasta la tumba de mi Andrés. Izquierda en el mausoleo de los Almeida, derecha en la estatua del Ángel, seguir el sendero de cipreses hasta llegar al gran roble centenario. Y allí, bajo la sombra protectora de aquel árbol, estaba la lápida de mármol, con su nombre grabado, Andrés Soto Torres, 1993 a 2010. Amado hijo, eterno en nuestros corazones.
Caí de rodillas delante de la sepultura, sintiendo que el mundo giraba a mi alrededor. ¿Qué esperaba encontrar? ¿Qué había estado buscando con tanta desesperación? Una llamada del más allá no significaba que yo pudiera desenterrarlo y encontrarlo vivo, respirando. 15 años es demasiado tiempo. Incluso si hubiera habido un error médico, incluso si hubiera sido enterrado vivo, un pensamiento que me causaba escalofríos de horror puro. No habría forma humana de que hubiera sobrevivido tanto tiempo bajo la tierra. Doña Elena, don Ricardo se acercó, su voz cargada de preocupación. ¿Se encuentra bien? No le respondí. Mis ojos estaban fijos en la tierra sobre la sepultura, una tierra firme, intacta, cubierta por una alfombra de césped cuidado que yo misma había plantado años atrás. No había la menor señal de perturbación, nada que indicara que alguien o algo hubiera salido de allí. Me llamó, Ricardo, murmuré, sin apartar la mirada de la tumba. Mi Andrés me llamó hace menos de media hora. El vigilante puso una mano grande y cálida sobre mi hombro con una voz muy suave. Doña Elena, usted tuvo una pesadilla. Le pasa a menudo a quien pierde a alguien que ama tanto. Es normal, no fue un sueño. Grité, apartando su mano con furia. Yo estaba despierta, contesté el teléfono, y era su voz, la de mi hijo. Comencé a raspar el césped con las uñas, intentando arrancar la tierra con mis manos desnudas. En un acto de locura total, sabía que era una tontería. Una tumba tiene casi 2 metros de profundidad. Jamás conseguiría llegar al ataúd de esa manera tan primitiva. Pero la razón me había abandonado por completo en el momento exacto en que escuché la voz de mi hijo al teléfono. Doña Elena, por favor, me dijo don Ricardo, agarrando mis muñecas e impidiéndome continuar aquella tentativa inútil. Suba a lastimar y esto no es normal. Y me derrumbé, llorando a mares, ensuciando mi rostro con la tierra húmeda que había raspado con mis uñas. Dijo que está oscuro. Dijo que está atrapado. Tiene miedo, Ricardo. Sollozé sin control. ¿Cómo puedo dejarlo así? ¿Cómo puedo irme? El vigilante me ayudó a levantarme, sosteniéndome mientras yo temblaba de la cabeza a los pies. Voy a llevarla a su casa, está muy alterada. Mañana todo se verá diferente, me prometió, aunque sabía que mentía. Pero yo sabía que no sería así. Nada, absolutamente nada, sería como antes después de aquella llamada imposible. Si no podía desenterrar a mi hijo con mis propias manos, necesitaría encontrar otra forma, otra explicación para lo que estaba sucediendo. Su celular, murmuré, mientras don Ricardo me guiaba fuera del cementerio. Estaba con él en el ataúd. ¿Cómo podría funcionar después de tantos años? ¿Y cómo es que tiene batería? ¿Cómo consiguió señal allá abajo, bajo la tierra compacta? El vigilante no me respondió, seguramente pensando que estaba delirando. Y tal vez lo estaba. Tal vez la soledad y los años de luto habían corroído, finalmente, lo poco que me quedaba de cordura. Quizás solo estaba alucinando, creando una realidad alternativa para mi mente, donde mi hijo aún podía contactarme de alguna forma. Desde algún lugar, volví a casa en un estado de estupor, los ojos fijos en la carretera oscura frente a mí. Don Ricardo insistió en seguirme con su coche hasta asegurarse de que entraba a salvo. Le prometí que intentaría descansar y que llamaría a mi doctora por la mañana. Mentiras piadosas, solo para calmar a un hombre bueno que se había preocupado por mí. Apenas cerré la puerta. Corrí al teléfono e intenté llamar de nuevo al número de Andrés. Nada. El mismo mensaje, el número no existe. Intenté 10, 20 veces más, obteniendo siempre el mismo resultado frustrante. Me senté en la cocina, temblando, intentando ordenar el caos de mis pensamientos. Necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien que creyera en mí, o al menos que fingiera creerlo mientras descubríamos la verdad. Emilio, el padre de Andrés, era la única persona que podía entender, sin importar lo que yo dijera. A pesar de nuestra relación deteriorada, después del divorcio, el amor por nuestro hijo era lo único que nos unía, el único vínculo que nunca se rompió. Miré el reloj, 5:12 de la mañana, demasiado pronto para una llamada normal. Pero esto había dejado de ser una situación normal en el momento en que escuché su voz.
marqué su número, que todavía sabía de memoria después de tantos años de no usarlo. Tras 4 tonos, oí su voz adormilada. Isabel. Digo, Elena, ¿eres tú? ¿Pasó algo grave? Emilio, mi voz tembló. Necesito contarte algo. Va a parecer locura, pero necesito que me escuches sin interrumpirme. Le conté toda la historia, desde la llamada, la voz de Andrés, el celular en el ataúd, mi carrera desesperada al cementerio. Esperé que me interrumpiera, que me llamara loca, que sugiriera internarme en una clínica psiquiátrica. Pero Emilio, que ahora tendría unos 50 y tantos años, solo escuchó en silencio, respirando pesadamente al otro lado de la línea. Cuando terminé, hubo un largo e incómodo silencio. ¿Me crees siquiera un poco? Pregunté por fin, con una voz pequeña e insegura. No sé qué creer, Elena, me respondió, con una voz que sonaba extrañamente controlada. Pero sé que tú no inventarías algo así, no si se trata de Andrés. Nunca necesito tu ayuda. Necesito entender qué demonios está pasando. ¿Qué quieres hacer, Elena? Me preguntó. Exhumar el cuerpo, las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensarlas con claridad. Necesito asegurarme, Emilio. Necesito ver lo que hay allí abajo con mis propios ojos. Más silencio y luego, con resignación, sabes que eso es casi imposible, ¿verdad? Necesitamos una autorización judicial y eso va a tomar mucho tiempo. Incluso si lo conseguimos, Elena, después de 15 años, no habrá mucho que ver. Lo sé, pero necesito intentarlo. Si existe la más mínima posibilidad de que haya ocurrido algún error, tengo que hacerlo, le dije, con firmeza. Estaré allí en 1 hora, me dijo, sorprendiéndome por completo. Hablaremos personalmente, en tu casa. Colgué el teléfono y me quedé sentada en la oscuridad de la cocina, inmóvil, intentando procesar todo lo que había sucedido en aquella madrugada completamente surrealista. Una parte de mí deseaba fervientemente creer que todo había sido un mal sueño, que me había quedado dormida en el sillón y mi mente me había jugado una broma cruel y despiadada. Pero sabía que no era verdad en lo más profundo de mi ser. La llamada había sido real. La voz era la de Andrés. Mi hijo, mi niño, estaba intentando contactarme desde un lugar incierto entre la vida y la muerte. Emilio, fiel a su palabra, llegó a mi casa en menos de 1 hora. Su cabello canoso estaba despeinado y lucía unas ojeras profundas debajo de sus ojos, signo de que tampoco había dormido bien. Cuando abrí la puerta, vi al mismo hombre que había sido mi esposo por 20 años, ahora más maduro, con líneas de expresión más marcadas por los años y el dolor. Pero sus ojos tenían la misma mirada de mi Andrés, esa mirada profunda que mi hijo había heredado de su padre. Estás horrible, me dijo, intentando aliviar la tensión con un humor negro que siempre lo caracterizó. Tú tampoco estás en tu mejor momento, le respondí, dejándolo pasar. Nos sentamos en la sala, y un silencio pesado se instaló entre nosotros. Hacía años que no estábamos así, solos, frente a frente. Nuestros raros encuentros después del divorcio siempre habían sido en lugares públicos, y a menudo con su nueva esposa e hijos presentes, lo cual era siempre incómodo y doloroso para mí. Cuéntame de nuevo, pero ahora con cada detalle, por favor, me pidió, inclinándose hacia adelante, con los codos apoyados en sus rodillas, la postura de un hombre concentrado en un problema. Repetí toda la historia, tratando de no omitir ningún detalle, incluso los que había olvidado la primera vez, sintiendo una punzada de dolor con cada palabra. Le hablé del tono exacto de la voz de Andrés, de su respiración entrecortada y de su descripción de la oscuridad y el espacio diminuto donde se sentía atrapado. El celular, me interrumpió Emilio. ¿Dijiste que él tiene el celular en el ataúd? Sí, ¿no lo recuerdas? Fue uno de los pedidos que hizo en ese testamento juvenil, le recordé. Emilio asintió lentamente, como si estuviera encajando una pieza en un rompecabezas imposible. Recuerdo esa fase extraña, cuando escribió que quería y como si moría. Pensamos que era solo una ocurrencia adolescente, ¿verdad? Nunca imaginamos que él moriría tan pronto, completé, sintiendo un nudo en la garganta. Un Nokia antiguo, ¿no? De esos que eran indestructibles, me preguntó.
Sí, concordé, recordando el teléfono azul que Andrés tanto apreciaba. Pero, aún así, Emilio, 15 años bajo tierra. La batería no podría haber durado tanto. ¿Y cómo tendría señal ahí abajo, a 2 metros de profundidad? No tiene sentido, no hay lógica. No la tiene, asintió él. A menos que no esté realmente viniendo de la tumba. Emilio se levantó de pronto, caminando por la sala, con una inquietud evidente. Elena, ¿ya pensaste que podría ser otra cosa, algo más terrenal? ¿Alguien jugando contigo, tal vez? Alguien que sabe lo del celular enterrado con él, que nos conocía bien. Negué con la cabeza con vehemencia, sintiendo una furia helada. No, Emilio, era su voz, te lo juro. Nadie podría imitarla de esa manera. ¿Y quién sería tan cruel de hacer una broma con el dolor de una madre? Emilio se pasó la mano por el cabello canoso, un gesto tan familiar que me recordó de nuevo a nuestro hijo y sentí un dolor agudo en el pecho. Entonces, ¿qué sugieres? Que nuestro hijo, de alguna forma, consiguió llamarte desde dentro de su ataúd 15 años después de morir. Hizo una pausa dramática, buscando las palabras adecuadas. Elena, necesitas considerar otras posibilidades. Tal vez la pena te esté jugando una mala pasada, cariño. ¿Crees que estoy loca? No he dicho eso, Elena, me dijo, sentándose de nuevo y tomando mis manos entre las suyas, un gesto íntimo que no compartíamos hacía años. Digo que el luto hace cosas muy extrañas con la mente. Nunca superaste su muerte, ¿verdad? Realmente, nunca pudiste seguir adelante con tu vida. Retiré mis manos de las suyas, apartándome de ese consuelo que me quemaba. ¿Y cómo esperabas que siguiera adelante, Emilio, con tu nueva esposa perfecta y tus nuevos hijos perfectos? No es justo que me digas eso. No es justo, Elena. Su voz se endureció, defendiéndose. Yo también perdí a mi hijo. Yo también sufrí, y mucho. Solo que escogí lidiar con eso de una manera diferente a la tuya. Cerré los ojos, intentando calmar la tormenta que se agitaba dentro de mí. Pelear con Emilio no me ayudaría a encontrar respuestas ni a rescatar a Andrés. Y en el fondo, sabía que él tenía razón. La historia era absurda, imposible, y cualquier persona racional dudaría de mi cordura. Voy a intentar llamarlo de nuevo, le dije, agarrando el teléfono con las manos firmes. Vas a ver que no miento. Marqué el número de Andrés una vez más, activando el altavoz. El mensaje automático sonó alto y claro, como una sentencia fría. El número que usted marcó no existe. ¿Ves, Elena? Me dijo Emilio con una suavidad incómoda. Pero el teléfono en mi mano comenzó a vibrar de forma intermitente, interrumpiendo su frase. En la pantalla, el nombre de Andrés parpadeó de nuevo. Es él, Emilio. Es él, grité, casi arrojando el aparato por la sorpresa y la adrenalina. ¿Lo estás viendo? Dime que lo estás viendo. El rostro de Emilio palideció de inmediato. Lo estaba viendo. No había forma de negarlo ahora. Con manos temblorosas contesté la llamada y puse el altavoz. Andrés, llamé, mi voz apenas audible. Mamá, la voz de mi hijo sonó distante, entrecortada, como si la conexión estuviera a punto de fallar. Mamá, conseguí cargar un poquito el celular. Hay una luz ahora. Emilio se llevó la mano a la boca, con los ojos completamente abiertos por el shock. Estaba escuchando la misma voz, la misma imposibilidad que yo. Andrés, llamé, ahora con más fuerza, con la desesperación de saber lo real. Tu padre está aquí conmigo, estamos en altavoz. Dile algo, Emilio. Papá, la voz de mi hijo pareció más alerta, más consciente. Papá, ¿eres tú, de verdad? Emilio tragó saliva, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Sí, hijo, soy yo. Dime qué pasa. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué están diciendo que estoy muerto? Yo recuerdo el accidente, pero luego todo es muy confuso, nos dijo Andrés. Miré a Emilio, completamente perdida. ¿Cómo le explicas a alguien que murió hace 15 años y que ahora está hablando contigo desde su tumba? Andrés, Emilio tomó la iniciativa, con la voz embargada por la emoción. Dijiste que hay una luz ahora, ¿qué es lo que estás viendo exactamente? Hay un tipo de linterna aquí. Estaba en el bolsillo de mi abrigo junto con el celular.
No sé cómo es que todavía funciona, pero puedo ver un poco ahora. Estoy en una caja de madera. Es pequeña, apenas puedo moverme dentro, nos describió. Sentí que la sangre se me congelaba de nuevo. Estaba describiendo el ataúd con una precisión escalofriante. ¿Qué más ves, hijo?, preguntó Emilio, agarrando mi mano con una fuerza que me dolió. Hay un pedazo de tela blanca, y estoy usando. Espera, no es mi ropa de siempre, es un traje formal. Nunca tuve un traje así, nos dijo. El traje del funeral. El traje que compramos para que fuera enterrado con dignidad. Emilio y yo intercambiamos una mirada de horror mudo, un acuerdo tácito de la terrible verdad que estábamos enfrentando. Andrés, mi voz tembló. Intenta empujar la tapa de la caja. A ver si puedes abrirla, por favor. Oímos sonidos de un esfuerzo titánico, gemidos de frustración y desesperación. No puedo. Está muy pesada. Parece que hay algo encima. Tierra, tal vez. Emilio tomó el teléfono de mi mano, acercándolo a su rostro. Andrés, escúchame bien. Necesitamos entender qué está pasando. ¿Cuánto tiempo llevas consciente ahí dentro? No sé, papá. Su voz sonaba frustrada. Es como si acabara de despertar de un sueño largo y confuso. Recuerdo partes de mi vida, de la escuela, de mis amigos, de ustedes, claro, pero hay muchas cosas borrosas. Es como si hubiera dormido por demasiado tiempo. ¿Y el accidente? ¿Qué recuerdas con exactitud?, le preguntó Emilio. Estaba lloviendo. Volvía de la casa de Juliana y la moto patinó en la curva. Vi los faros del coche viniendo hacia mí muy rápido, muy cerca. Luego, dolor, mucho dolor, y después, nada, hasta que desperté aquí, en la oscuridad, nos narró. La descripción coincidía exactamente con lo que sabíamos del accidente, con los informes policiales y los testimonios de los testigos que recabamos en su momento. Andrés, le llamé de nuevo, tomando el teléfono. ¿Cuál es la última fecha que recuerdas con total claridad? 10 de marzo de 2010, un miércoles. Tenía examen de física al día siguiente, nos respondió. Emilio y yo nos miramos con un entendimiento doloroso. 10 de marzo de 2010. El día exacto del accidente, 15 años atrás. ¿Y recuerdas? Dudé, sin saber cómo preguntar lo siguiente. ¿Recuerdas haber muerto? Silencio absoluto del otro lado, solo su respiración irregular. No sé, su voz era casi un susurro. Ahora recuerdo el dolor y luego una sensación de flotar, como si algo me estuviera jalando hacia arriba, hacia luces brillantes, y escuchaba voces que no reconocía. Y luego, oscuridad, hasta que desperté aquí. Mamá, papá, ¿estoy de verdad muerto? ¿Cómo responder a eso? ¿Cómo le dices a tu propio hijo que sí, que murió, que fue velado, llorado y enterrado? Andrés, Emilio tomó el mando, evitándome el dolor de tener que responder. Algo muy extraño está pasando, hijo. Necesitamos investigar esto a fondo. ¿Crees que puedas mantener el contacto con nosotros? ¿Cuánta batería tiene todavía ese celular? Un 30%, creo. No sé cómo es que todavía funciona después de... ¿Cuánto tiempo dijeron? 15 años, respondí, sintiendo que mi voz se rompía. Hoy es 2025, mi vida. Dios mío, dijo él, intentando asimilar la información. Entonces, yo tendría 32 años ahora. Es tan extraño pensarlo. Parece que fue ayer cuando estaba en la prepa. Para él, realmente lo había sido. El tiempo se había detenido en el instante preciso del impacto que le quitó la vida. 15 años en un abrir y cerrar de ojos. Andrés, Emilio asumió un tono más práctico, el del ingeniero que siempre fue. Necesitamos encontrar la forma de verificar todo esto, de entender qué demonios está pasando. Dijiste que tienes una linterna, ¿verdad? Puedes buscar a tu alrededor a ver si hay algo más contigo en él. En el ataúd. Voy a intentarlo, nos dijo. Oímos sonidos de movimiento muy restringido, apenas un roce en el pequeño espacio. Hay algunas flores secas. Un rosario di. Un sobre. ¿Un sobre?, preguntó con un tono de sorpresa. ¿Qué tipo de sobre, hijo?, pregunté, mi corazón latiendo con fuerza. Parece una carta. Tiene mi nombre escrito en ella. La letra es tuya, mamá. La carta. La había olvidado por completo. La noche antes del funeral, en el pico de mi desesperación.
Había escrito una carta de despedida a mi Andrés, pidiendo que la pusieran dentro del ataúd con él. Era un último mensaje, palabras que no tuve la oportunidad de decirle mientras estaba vivo. ¿Puedes abrirla?, le pregunté, recordando el contenido íntimo y doloroso de esa carta escrita en medio del luto más profundo. Sí, la estoy abriendo. Dice, mi querido Andrés. Comenzó a leer en voz alta. Si existe un mundo más allá de este, sé que estás leyendo estas palabras y sintiendo todo el amor que tu mamá tiene por ti. Continuó leyendo, y cada palabra era como un cuchillo perforando mi corazón. Palabras escritas 15 años atrás en una noche de dolor insoportable, regresando a mí ahora en la voz del propio hijo al que fueron dirigidas. Un día, cuando mi hora llegue, estaremos juntos de nuevo. Hasta entonces, voy a amarte y extrañarte en cada respiración. Tu mamá para siempre. Su voz se quebró al terminar la lectura. Tú escribiste esto para mí, ¿verdad, mamá? Sí, le confirmé, sintiendo las lágrimas resbalar libremente por mi rostro. La noche antes de tu funeral. Entonces, ¿es verdad? La voz de Andrés sonó abatida, con una tristeza infinita. Estoy realmente muerto, enterrado. Pero entonces, ¿cómo estoy consciente? ¿Cómo estoy hablando con ustedes, papá, mamá? Era la pregunta que nos atormentaba a los dos, una pregunta para la que no teníamos ninguna respuesta humana. No sé, hijo, respondió Emilio, pasando su brazo por mis hombros en un gesto protector que me tomó por sorpresa, un gesto que se sentía tan bien después de tanto tiempo. Pero vamos a descubrirlo, te lo prometo. No vamos a dejarte solo en esto, no por nada del mundo. La batería se está agotando de nuevo, nos dijo Andrés con una voz súbitamente alarmada. Solo tengo un 10% de carga ahora. Se va a apagar pronto. Andrés, escucha. Le dije rápidamente, vamos a intentar descubrir qué está pasando, buscaremos una forma de ayudarte. Solo no te desesperes. Estamos aquí, mi vida. Te vamos a encontrar, de alguna manera, te lo aseguro. Tengo miedo, mamá, susurró él, y de repente sonó como el niño pequeño que corría a mi cama durante las tormentas. Tengo miedo de quedarme solo en la oscuridad cuando la batería se acabe. Tengo miedo de que no consigan encontrarme jamás. Vamos a encontrarte, te lo prometemos, le dije, aunque no tenía la menor idea de cómo íbamos a cumplir esa promesa imposible. Solo aguanta, intenta ahorrar la batería, mi amor. Solo llama si es muy importante, ¿de acuerdo? Ok, asintió él con la voz débil. Papá, mamá, los amo tanto. También te amamos, hijo, respondimos Emilio y yo al unísono, como en los viejos tiempos, cuando era un niño y lo llevábamos a la cama. La llamada se cortó abruptamente. La pantalla del celular volvió a la normalidad como si nada extraordinario hubiera sucedido en el último rato. Pero las lágrimas que ahora rodaban por el rostro de Emilio confirmaban la verdad, él también lo había oído. No era una alucinación, no era mi locura. De alguna forma que desafiaba toda lógica, nuestro hijo nos estaba contactando desde el otro lado, desde el abismo de la tumba. ¿Qué hacemos ahora, Emilio?, pregunté, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. Emilio se levantó, caminando por la sala de la misma forma inquieta de un león enjaulado, su cerebro analítico de ingeniero trabajando a toda marcha. Necesitamos ser metódicos, Elena. Primero, establecer los hechos. ¿Qué sabemos con certeza? Sabemos que Andrés murió hace 15 años, sabemos que lo enterramos. Y sabemos que, de alguna forma que no entendemos, está consciente y consiguió llamarnos, le resumí. ¿Y qué significa eso? Emilio se frotó el rostro, pareciendo, de repente, mucho más viejo de lo que era. Es imposible que esté vivo en el ataúd, Elena. Después de 15 años. Es antinatural, lo sé. Me estremezco solo de pensarlo. Entonces, ¿qué? ¿Un fantasma? ¿Un alma en pena? ¿Algún tipo de conciencia aricillo el que se manifestó? Emilio siempre había sido el más escéptico de los dos. Un hombre de ciencia pura que creía solo en lo que podía ver y tocar con sus manos. Verlo ahora, considerando posibilidades sobrenaturales, me demostraba cuánto aquella llamada lo había sacudido hasta la médula. No lo sé.
Elena, pero sé que necesitamos ayuda de alguien que entienda de estas cosas. Alguien serio. Agarró su teléfono sin dudarlo. Voy a llamar a Guillermo. El doctor Guillermo Mendoza me informó. Guillermo era el mejor amigo de Emilio desde la universidad, un patólogo forense que trabajaba en la morgue de la ciudad. Alguien que podría comprender los aspectos científicos o lo que quedaba de ellos de esta situación completamente fuera de lo común. ¿Crees que sea buena idea involucrar a más gente en esto? Le pregunté, nerviosa. ¿Y si nos cree completamente locos? Guillermo me conoce lo suficiente como para saber que no inventaría algo así, me aseguró Emilio, y ya estaba marcando el número. Necesitamos a alguien que entienda la parte científica y, además, vamos a necesitar algún tipo de autorización oficial para exhumar el cuerpo de Andrés. La palabra exhumación hizo que mi estómago se revolviera. La sola idea de desenterrar a Andrés, de ver lo que quedaba de él después de 15 años bajo tierra, era demasiado perturbadora para mi alma. ¿De verdad crees que debemos hacer eso, Emilio? Pregunté con la voz muy baja. Emilio me miró con una seriedad que no le veía hacía años. Si fueras tú en su lugar, Elena, atrapada en algún lugar entre la vida y la muerte, ¿no querrías que hiciéramos todo lo que estuviera a nuestro alcance para ayudarte a volver a casa? Tenía razón. Si existía la más mínima, la ínfima posibilidad de ayudar a nuestro hijo, teníamos que intentarlo, sin importar cuán perturbadora o imposible fuera la idea. Emilio llamó al doctor Guillermo, quien prometió iniciar inmediatamente el proceso legal para la autorización de exhumación. Emilio decidió quedarse conmigo, instalándose en el sofá de la sala. Era extraño tenerlo de vuelta en la casa que compartimos. La casa donde criamos a nuestro hijo, la casa que él había abandonado cuando el dolor del luto se volvió demasiado insoportable de manejar. La noche cayó y trajo consigo una oscuridad que se sentía más densa, más opresiva que de costumbre. Ninguno de los dos podía dormir. Nos quedamos en la sala, Emilio en el sofá, yo en mi sillón, el silencio pesado, roto solo por el ruido ocasional de la ciudad afuera. Todavía guarda sus cosas, ¿verdad? Me preguntó Emilio de repente, mirando hacia el pasillo que conducía al cuarto de Andrés. Sí, admití, con la voz apenas un susurro. No he cambiado nada en 15 años. Él asintió, sin juicio en su mirada. Ya veo. Lo guié por el pasillo hasta el cuarto que había permanecido intacto por 3 lustros. Abrí la puerta despacio, casi con temor de despertar a alguien. El olor a moho y a tiempo detenido nos recibió. Las cortinas estaban cerradas, pero encendí la luz, revelando el santuario que había construido para mi hijo. La cama aún estaba hecha con la manta de Batman que tanto le gustaba, incluso siendo ya un adolescente. El escritorio con sus libros de la preparatoria apilados. El cuaderno abierto con el deber de matemáticas a medio terminar, pósteres de bandas de rock en las paredes, un par de zapatillas gastadas a un lado de la cama y su guitarra en la esquina, silenciada por el polvo y el tiempo. Emilio se quedó parado en el umbral de la puerta, absorbiendo cada detalle. Vi cómo sus manos temblaban ligeramente. Tú me acusaste de seguir adelante demasiado rápido, me dijo en voz baja. Casi no débil. Tal vez tenías razón, pero tal vez, solo tal vez, es porque yo no pude hacer esto. No pude preservar las memorias como lo hiciste tú, Elena. Caminó lentamente por el cuarto, tocando los objetos con una reverencia casi religiosa. Se detuvo delante del estante de trofeos, natación, ajedrez, competencias científicas. Andrés siempre fue un muchacho brillante, destinado a grandes cosas en la vida. Una vida interrumpida justo antes de que pudiera florecer por completo. Mira esto, me dijo Emilio, agarrando un pequeño cuaderno negro de un cajón semiabierto del escritorio. Su diario. Mi corazón dio un brinco. Nunca tuve el valor de leerlo. Yo tampoco, admitió Emilio. Sostuvo el cuaderno con sumo cuidado, como si fuera un artefacto precioso y frágil. Tal vez deberíamos leerlo ahora. Tal vez haya algo aquí que pueda ayudarnos a entender esta locura. Nos sentamos en la cama de Andrés, lado a lado.
El diario entre nosotros. Con dedos temblorosos, Emilio abrió la primera página. 10 de enero de 2010, leyó en voz alta: tuve ese sueño de nuevo, el del accidente. Tan real, que desperté sudando frío. En el sueño, estoy manejando mi moto bajo la lluvia. Veo los faros acercándose rápidamente. Siento el impacto. Luego, floto por encima de todo, observando mi propio cuerpo roto en el asfalto. Es aterrador, pero también, extrañamente pacífico. Intercambiamos miradas, ambos aterrados. La descripción del sueño coincidía exactamente con el accidente que le quitaría la vida 2 meses después. Un escalofrío helado recorrió mi espalda. Emilio continuó leyendo, pasando las páginas con extrema cautela. Las entradas describían el día a día de un adolescente normal. Exámenes, amigos, la chica que le gustaba, peleas con sus padres, pero había algo más, algo profundamente perturbador que se repetía en varias anotaciones, sueños recurrentes sobre su propia muerte. Siempre el mismo escenario. Siempre la misma sensación de estar observando todo desde afuera, nos dijo Emilio. 1 de marzo de 2010, leyó, su voz embargada, solo 10 días antes del accidente real. El sueño se volvió más intenso anoche. Esta vez vi el funeral. Vi a mamá llorando sobre mi ataúd. Vi a papá intentando ser fuerte, pero desmoronándose cuando pensó que nadie lo estaba mirando. Vi a mis amigos parados en círculo, sin saber qué decir. Es tan vívido que empiezo a preguntarme si son realmente sueños o algo más. ¿Premoniciones? ¿Avisos? Tengo miedo, pero también mucha curiosidad. Mi respiración se detuvo por completo. Andrés había soñado con su propia muerte, con su propio funeral, semanas antes de que sucediera. Él sabía, murmuré, aturdida. De alguna forma, él sabía lo que iba a pasar con su vida. Emilio pasó a la última entrada. Era del 10 de marzo de 2010, el día del accidente. Hoy es el día. No sé cómo estoy tan seguro, pero lo estoy. El sueño de anoche fue tan real que todavía puedo sentir el impacto, el metal rasgando mi piel, los huesos rompiéndose. Debería estar aterrado, pero extrañamente no lo estoy. Es como si fuera inevitable, como si ya estuviera destinado a ocurrir. Si algo me sucede hoy, quiero que mamá y papá sepan que los amo más que a nada en este mundo. Y también quiero que sepan que no será el final. De alguna forma, voy a encontrar un camino de vuelta para ellos. Voy a encontrar una forma de decirles que estoy bien. Que solo cambié de forma. Pide, si tengo razón, por favor, entierren mi celular conmigo. Puede parecer extraño, pero tengo un presentimiento de que lo voy a necesitar para comunicarme con ellos. El diario se le cayó de las manos a Emilio. El silencio que siguió fue espeso, cargado de implicaciones imposibles. Él sabía, repetí. La voz apenas audible. No fueron solo sueños recurrentes. Él vio el futuro y sabía que, de alguna forma, un día iba a contactarnos de nuevo. El celular, murmuró Emilio. Con la mirada perdida, él pidió ser enterrado con ese celular porque sabía que lo iba a usar para comunicarse con nosotros. Él estaba planeando esto, la comprensión de lo que estaba sucediendo. Todavía nebulosa e incompleta, comenzaba a formarse en nuestras mentes. Andrés, de alguna manera que escapaba a la lógica humana, había previsto su propia muerte, se había preparado para ella y ahora, 15 años después, estaba cumpliendo su promesa de encontrar un camino de vuelta hacia nosotros. Como si respondiera a nuestros pensamientos, mi celular volvió a sonar. El nombre de Andrés parpadeó de nuevo en la pantalla. Contestamos juntos, Emilia inclinándose para escuchar al altavoz. Andrés. Llamé. Mi corazón dando saltos de adrenalina. Mamá. Papá. Su voz sonó diferente ahora, más firme, con una seguridad que no tenía antes. Ustedes están en mi cuarto, ¿verdad? Acaban de terminar de leer mi diario, ¿cierto? Me quedé paralizada por el shock, sin poder hablar. ¿Cómo? ¿Cómo sabes eso? Mi amor, puedo verlos, respondió con una calma escalofriante.
No sé cómo explicarlo. Es como si estuviera en dos lugares al mismo tiempo. Todavía estoy aquí, en la oscuridad de la caja, pero también puedo observarlos, como en los sueños que solía tener antes. Emilio tomó el teléfono, sus ojos abiertos por el pánico. Andrés, ¿estás diciendo que puedes vernos ahora, en este preciso momento? Sí. Mamá está usando esa blusa azul que le regalé para el Día de las Madres hace muchos años. ¿Y tú, papá? Estás sosteniendo mi trofeo de natación, el del campeonato estatal, nos dijo. Era cierto. Emilio acababa de tomar el trofeo del estante mientras hablábamos, sin darse cuenta. No había forma de que Andrés supiera eso, a menos que realmente pudiera vernos. Dios mío, susurró Emilio. Esto es aterrador. No puede ser. Lo sé, completó Andrés. Para mí también lo es. Estoy aprendiendo a controlar esto. Al principio era solo oscuridad, pero ahora es como si pudiera proyectar mi conciencia hacia afuera, ver cosas. Oír cosas lejanas. ¿Puedes ver a otras personas además de nosotros? Pregunté, intentando comprender el alcance de esa habilidad imposible. Sí, consigo ver al doctor Guillermo en la comisaría ahora, llenando formularios. ¿Están tramitando la exhumación? No es así. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Cómo sabía de Guillermo? ¿Cómo sabía de la exhumación? Andrés, ¿qué te está pasando en ese lugar? Preguntó Emilio con la voz temblorosa. ¿Estás muerto? ¿Vivo? ¿Qué eres ahora? Hubo una pausa. Y luego la respuesta. No lo sé con exactitud. Mi cuerpo está aquí, sí, pero no está vivo en el sentido normal de la palabra. Está preservado de alguna forma, como si el tiempo se hubiera detenido para él. Pero mi conciencia está en otro lugar, en muchos lugares a la vez. Esto es imposible, hijo, murmuró Emilio. El ingeniero racional, luchando con todas sus fuerzas contra las evidencias sobrenaturales. Muchas cosas son imposibles hasta que suceden, papá. Mamá siempre decía eso. ¿Recuerdas? Era verdad. Era una de mis frases favoritas cuando Andrés era niño y decía que algo no se podía hacer. Hijo, pregunté, intentando encontrar un sentido a todo aquello que nos superaba. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esperar 15 años para contactarnos? Yo no esperé, su voz sonó casi sorprendida, para mí. Fue como despertar de un sueño muy largo. No me di cuenta de que tanto tiempo había pasado. Pero ahora que estoy despierto, puedo sentir el tiempo de otra forma. Puedo ver todo lo que me perdí, puedo ver cómo ustedes sufrieron. Y puedo ver que tal vez yo pueda volver a la vida. ¿Volver? Emilio y yo hablamos al unísono. ¿Qué significa eso? ¿Mi amor? No estoy seguro, la verdad, admitió Andrés con la voz ahora más fuerte. Pero sé que necesito que abran la tumba, que me saquen de allí. Hay algo que necesita ser hecho, algo que no consigo explicar todavía como una orden. Un instinto vital. Emilio y yo nos miramos, asustados y esperanzados al mismo tiempo. La idea de Andrés volviendo, de alguna forma, era tan imposible como maravillosamente esperanzadora. Lo estamos intentando. Hijo, le garantizó Emilio. El doctor Guillermo está tramitando el papeleo para la exhumación, pero eso puede tardar días, tal vez una semana entera. Es demasiado tarde, papá, respondió la voz de Andrés, urgente, con un matiz de peligro. La conexión se está fortaleciendo ahora. Pero es temporal. Siento que hay una ventana de oportunidad única. Si la perdemos, puede que no consiga regresar nunca. ¿Cuánto tiempo tenemos, hijo? Pregunté, sintiendo la desesperación crecer en mi garganta. 3 días, tal vez menos. Es difícil de explicar, pero puedo sentirlo como una marea que sube y baja. Estoy en el punto más alto ahora, pero pronto comenzará a disminuir la fuerza. Emilio se levantó, su rostro reflejaba una determinación inquebrantable. Voy a hablar con Guillermo. Vamos a acelerar el proceso de alguna forma. ¿Y si no conseguimos la autorización legal a tiempo? Elena no completó la frase, pero yo entendí perfectamente su intención. Haríamos lo que fuera necesario, legal o no, para sacar a nuestro hijo de esa caja.
Hay otra cosa, mamá, papá, continuó Andrés, su voz súbitamente grave y seria, no estoy solo aquí. Donde sea que esté, hay otros como yo, personas atrapadas entre los mundos. Algunos están confusos, muy asustados, pero otros están enojados. No todos tienen buenas intenciones para los que están vivos. ¿Qué quieres decir, Andrés? Pregunté, mi corazón encogiéndose. Algunos quieren volver por motivos equivocados. Venganza, obsesión, poder a toda costa, nos dijo. Si ellos encuentran un camino de vuelta, como yo estoy intentando hacer, sería muy peligroso para todos, concluyó Emilio. Con el rostro serio, estoy intentando retenerlos, bloquear ese camino, pero me estoy cansando, papá. No sé por cuánto tiempo más podré mantenerlos a raya. Mi energía se agota. La implicación era clara y terrible. Nuestro hijo no solo estaba buscando un camino de vuelta a nosotros, estaba sirviendo como una especie de guardián, impidiendo que otros espíritus con intenciones sombrías escaparan y volvieran al mundo de los vivos. ¿Cómo podemos ayudarte, hijo? Pregunté, sintiendo que la determinación sustituía por completo al miedo en mi corazón. Solo sáquenme de allí, nos respondió. El resto puedo intentar resolverlo cuando estemos reunidos de alguna forma. La llamada comenzó a fallar de nuevo. La voz de Andrés se entrecortó por la estática. Estoy perdiendo. Conexión, batería agotándose, papá, mamá. Andrés. Grité al teléfono. Aguanta, mi vida. Vamos a buscarte. Sé que lo harán. Su voz se convirtió en un susurro. Los amo mucho. Entonces, el silencio se apoderó de la línea. Emilio ya estaba con su teléfono en la mano, llamando al doctor Guillermo, hablándole rápido, con urgencia, explicando la necesidad imperiosa de acelerar el proceso legal. Yo lo observaba, una nueva determinación, creciendo dentro de mí como una llamarada. Si la burocracia no funcionaba a tiempo, nosotros mismos tomaríamos las providencias necesarias. Las siguientes 24 horas se convirtieron en una carrera frenética contra el reloj. Guillermo usó toda su influencia en la morgue y en el departamento de policía para acelerar la autorización. Emilio movilizó a antiguos colegas de trabajo, algunos con conexiones políticas, con tal de que se movieran los hilos. Yo permanecí en casa, esperando con angustia cualquier nueva llamada de Andrés. El teléfono, siempre a mi alcance, con el volumen al máximo, no volvió a llamar ese día. Ni al día siguiente, la ansiedad crecía con cada hora que pasaba lentamente. Guillermo nos garantizó que la autorización saldría en 48 horas, rápido para los estándares burocráticos, pero aún así potencialmente demasiado tarde, de acuerdo con el funesto aviso de Andrés. En la mañana del tercer día, Emilio y Guillermo llegaron a mi casa con noticias frescas. La autorización sale esta tarde, nos explicó Guillermo, con el rostro cansado de quien no duerme en días. Programaron la exhumación para mañana temprano, a primera hora. Es demasiado tarde, respondí, recordando la advertencia de Andrés. Dijo que teníamos 3 días, a lo sumo. Hoy es el tercer día. Emilio y Guillermo intercambiaron una mirada significativa. Un entendimiento silencioso. Tenemos un plan alternativo, Elena, me dijo Emilio en voz baja, casi un murmullo, como si temiera ser oído por las paredes. No es legal, de ninguna manera, pero... El vigilante del cementerio, completó Guillermo, don Ricardo, él aceptó dejarnos entrar esta noche. Después de la hora de cierre, traerá el equipo necesario. Haremos todo discretamente, a escondidas. ¿Y después? Pregunté, sintiendo que el corazón me latía con la fuerza de un tambor. Incluso si conseguimos abrir el ataúd, ¿qué haremos? No podemos simplemente llevarnos lo que sea que encontremos allí, sin que nadie lo sepa. Un paso a la vez, Elena, me dijo Emilio. Primero, necesitamos ver lo que hay allí dentro, entender qué quiso decir Andrés con volver. Pasamos el resto del día en un estado de ansiedad contenida, preparándonos mentalmente para la noche que se venía.
Guillermo trajo ropa oscura para todos, linternas potentes y herramientas pesadas. Emilio preparó su coche con documentos falsos por si acaso nos detenía la policía. Yo empaqué comida, agua y mantas. Actuando más por un instinto primario de madre que por pura lógica. A las 10 de la noche, el cementerio ya llevaba 1 hora cerrado. Condujimos en silencio total hasta allí, cada uno absorto en sus propios pensamientos y miedos. Don Ricardo nos esperaba en el portón trasero, su rostro sombrío, pero con una determinación palpable. Tengo todo listo, dijo en voz muy baja. Las herramientas están escondidas cerca de la tumba. Nadie viene por aquí a esta hora, pero necesitamos ser muy rápidos y silenciosos, doña Elena. El cementerio de noche era un lugar completamente diferente, tétrico y espeluznante. Las sombras parecían moverse entre las tumbas y el silencio solo era roto por el ulular ocasional de un búho o el susurro del viento entre las hojas secas. Seguimos a don Ricardo por caminos laterales, evitando los senderos principales donde la luz de la luna nos delataría. La tumba de Andrés, bajo el gran roble, parecía esperarnos. A un lado, escondida bajo los arbustos, estaba una pala hidráulica pequeña, del tipo que se usa para obras menores en espacios reducidos. La conseguí prestada del equipo de mantenimiento, nos explicó don Ricardo. Nos ahorrará horas de trabajo manual. Guillermo y Emilio se pusieron de inmediato a trabajar, operando la pequeña máquina con cuidado para minimizar el ruido. El suelo sobre la tumba de Andrés estaba compacto después de 15 años, pero la máquina cortaba la tierra con una eficiencia asombrosa. Yo me quedé de guardia, con los ojos atentos a cualquier movimiento, los oídos agudos para detectar cualquier sonido que no perteneciera a la noche. Mi celular estaba en el bolsillo, en silencio, pero listo para cualquier nuevo intento de contacto de mi hijo. Después de casi 1 hora de trabajo agotador, la pala hidráulica golpeó algo sólido. El sonido del metal contra la madera hizo que mi corazón se detuviera. El ataúd, anunció Emilio en un susurro. Ya casi llegamos. Quitaremos la máquina. Ahora necesitamos trabajar con las manos. Los 3 hombres agarraron palas manuales y comenzaron a limpiar cuidadosamente la tierra alrededor del ataúd, revelando poco a poco sus contornos. Me acerqué, incapaz de mantenerme lejos de aquel momento crucial. El ataúd parecía estar en buen estado, protegido por la tierra seca y compacta. «Es un buen ataúd», murmuró don Ricardo. «Madera tratada, sellado contra la humedad, explica por qué está tan bien preservado». Cuando finalmente limpiaron suficiente tierra para exponer toda la tapa, Emilio y Guillermo se posicionaron a cada lado. ¿Listos?, preguntó Emilio, mirándonos a don Ricardo y a mí. Asentí, incapaz de articular palabra. Guillermo respiró hondo, preparándose para lo que fuera que encontráramos dentro. Don Ricardo hizo la señal de la cruz en su pecho. Juntos, los 2 hombres levantaron la tapa del ataúd con un crujido sordo. El olor que escapó no fue el de la descomposición que temíamos, sino un aroma extraño, casi medicinal. Una luz suave, de un tono azulado y misterioso, emanaba del interior, iluminando los rostros sorprendidos de los hombres. Me abrí paso entre ellos para ver, y nada, absolutamente nada, podría haberme preparado para la visión que me aguardaba. Andrés estaba allí, su cuerpo perfectamente preservado, como si hubiera sido sepultado apenas ayer. No había ninguna señal de descomposición, ninguna marca de los 15 años que habían pasado. Su rostro parecía dormido, en una paz incomprensible, y vestía el mismo traje oscuro del funeral, con las manos cruzadas sobre el pecho, y bajo ellas, brillando con aquella extraña luz azul, estaba su celular antiguo, el Nokia Dios mío. Murmuró Guillermo, el científico en él, luchando por comprender lo imposible que tenía delante de sus ojos. Esto no puede ser real. Debería haber solo huesos, un esqueleto. Emilio extendió una mano temblorosa, tocando el rostro de nuestro hijo. Está tibio, Elena. No frío como un cadáver, ni caliente como una persona viva, simplemente tibio. La visión era tan surrealista, tan fuera de cualquier lógica o ciencia conocida, que por un momento ninguno de nosotros pudo moverse.
Era como si el tiempo se hubiera suspendido dentro de aquel ataúd, preservando a Andrés exactamente como estaba el día de su funeral. Lentamente me moví hacia adelante y toqué su rostro. La piel estaba firme, elástica, como la de una persona viva, pero no había pulso ni respiración visible. Apenas aquella extraña temperatura intermedia, ni vivo ni muerto. El celular, señalé, mi voz temblaba. Está brillando, Emilio. Era verdad. El pequeño Nokia azul bajo sus manos emitía aquella luz sobrenatural que iluminaba el interior de la caja. Cuando me incliné para tocarlo, la pantalla se encendió por sí sola, exhibiendo un mensaje conciso: sácame de aquí, llévame a casa, tengo poco tiempo. No dudamos ni un segundo. Emilio y Guillermo, con la ayuda de don Ricardo, removieron con sumo cuidado el cuerpo de Andrés del ataúd. Estaba más ligero de lo que debería, como si la materia de su cuerpo hubiera sido parcialmente sustituida por algo menos denso, menos físico. Juntos, envolvimos a Andrés en la manta que yo había traído y lo cargamos de vuelta al coche. El celular en su mano continuaba brillando, ahora latiendo como un corazón, el ritmo acelerándose a medida que nos alejábamos del cementerio. Nadie habló durante el trayecto. Decidimos llevarlo a mi casa, la casa donde creció, el último lugar donde vivió su vida. Guillermo y don Ricardo nos ayudaron a cargarlo, colocándolo gentilmente en su propia cama, en ese cuarto que había permanecido intacto por 15 años. Nunca vi algo parecido en toda mi carrera. Elena, murmuró Guillermo, aún examinando el cuerpo inmóvil de Andrés con asombro. No hay señales vitales convencionales en lo absoluto, pero tampoco hay rigor mortis ni descomposición alguna. Es como si estuviera en un estado completamente diferente de la materia. El celular en la mano de Andrés parpadeó de nuevo, exhibiendo un nuevo mensaje en su pantalla: agua, luz del sol, música. Nos miramos confusos hasta que comprendí. Nos está diciendo lo que necesita, Emilio. Nos está dando instrucciones. Rápidamente traje un vaso con agua y lo acerqué a sus labios. Para nuestra sorpresa, pareció absorber el líquido, aunque no hubo el menor movimiento en su garganta. Abrí las cortinas de golpe, permitiendo que la luz pálida del amanecer bañara su rostro sereno. Emilio encontró la vieja radio en su mesita de noche y la encendió, sintonizando una estación que ponía música clásica. El tipo de música que siempre le gustó a Andrés. El celular parpadeó una vez más, dándonos el último mensaje del día: gracias. Ahora necesito descansar. Mañana. Guillermo y don Ricardo partieron poco después, prometiendo regresar por la mañana. Ambos juraron guardar un secreto absoluto sobre lo que habían presenciado en aquella madrugada imposible. Emilio y yo nos quedamos en el cuarto de Andrés, uno a cada lado de la cama, observando a nuestro hijo en su estado inexplicable, ni vivo ni muerto. ¿Qué va a pasar ahora, Emilio?, susurré, sosteniendo la mano inerte, pero extrañamente tibia, de mi Andrés. Emilio negó con la cabeza, cansado pero con esperanza en sus ojos. No lo sé, mi vida. Estamos en territorio completamente desconocido, pero él pidió que lo trajéramos a casa y lo hicimos. Ahora solo nos queda confiar en él y esperar. Pasamos la noche en una vigilia silenciosa. En algún momento me quedé dormida en la silla junto a la cama. Soñé con Andrés, no como el adolescente que había perdido, sino como el hombre adulto que habría sido si hubiera vivido su vida plenamente. En el sueño, él me sonreía y me decía: ya casi es la hora, mamá, solo un poquito más. No te rindas. Desperté justo al amanecer con un zumbido extraño y potente, llenando toda la habitación. Emilio también había despertado, mirando a su alrededor con confusión. El origen del sonido era el celular de Andrés, que ahora brillaba con una intensidad deslumbrante. La luz azulada pulsando en un ritmo cada vez más rápido y urgente, lentamente. Casi de forma imperceptible al principio, el cuerpo de Andrés comenzó a cambiar, a transformarse ante nuestros ojos asombrados. La piel, que antes tenía una palidez mortal, recuperaba un color vivo. Sus dedos, antes rígidos e inertes, se movían ligeramente. Sus ojos, cerrados por 15 años, temblaban bajo los párpados como si estuviera en un sueño muy profundo. Emilio,
susurré, agarrando su mano con fuerza. Algo está sucediendo, está volviendo. El zumbido se intensificó, volviéndose casi insoportable para nuestros oídos. La luz del celular se expandió con fuerza, envolviendo todo el cuerpo de Andrés en un capullo resplandeciente. Por un momento terrible, pensé que se estaba desintegrando, desapareciendo delante de nosotros, pero luego me di cuenta de la verdad. Se estaba transformando. El rostro adolescente se suavizó. Los contornos cambiaron sutilmente, envejeciendo. El cuerpo, bajo el traje funerario, parecía llenarse, ganar masa y altura. Era como ver 15 años de vida pasar en cuestión de minutos, el tiempo recuperando su curso normal, pero acelerado. Y entonces, tan súbitamente como comenzó, todo paró. El zumbido se silenció. La luz se retrajo hacia el celular antes de apagarse por completo, dejándolo inerte. El cuarto volvió a la normalidad, iluminado solo por el sol naciente. Andrés abrió los ojos. Ya no eran los ojos de un niño de 17 años, sino los ojos profundos y sabios de un hombre de 32. La edad exacta que debería tener en ese momento. Su rostro había cambiado, madurado, aunque todavía era inconfundiblemente el de nuestro hijo. Su cuerpo había crecido, haciendo que el traje funerario le quedara apretado en los hombros y corto en las muñecas como un vestido de niño. Mamá, su voz era más profunda, más grave, con el eco de la experiencia. Papá. Caímos sobre él en un abrazo desesperado y lleno de lágrimas. Era imposible. Era un milagro divino. Era nuestro hijo regresando de los muertos. No como un fantasma o un zombi, sino como un hombre vivo, completo, que parecía haber vivido cada uno de los 15 años que habíamos perdido con su ausencia. ¿Cómo, mi amor? Fue todo lo que Emilio pudo decir, sosteniendo el rostro de Andrés entre sus manos, examinándolo con ojos llenos de asombro. Andrés sonrió, una sonrisa de adulto, con pequeñas líneas de expresión alrededor de los ojos que no estaban antes. Es complicado, papá. Yo mismo no lo entiendo completamente, todavía, nos dijo. Intentó sentarse y lo ayudamos, notando cómo se movía con la cautela de quien no usa el cuerpo hacía mucho, mucho tiempo. El tiempo funciona diferente del otro lado, mamá. No es lineal como aquí. Viví muchas vidas allí, aprendí cosas, crecí espiritualmente. Cuando me di cuenta de que había un camino de vuelta, que podría regresar si las condiciones físicas eran correctas. Lo intenté. Miró el celular, ahora común y corriente en su mano. Este fue el eslabón, la conexión que mantuve con este mundo. Y ustedes, con su amor, fueron el faro que me guió de vuelta a casa. Pero, ¿cómo es esto posible, hijo? Le pregunté, aún incapaz de creer por completo el milagro que tenía delante de mí. La ciencia de ustedes todavía no tiene palabras para esto, mamá, me respondió con gentileza. Dimensiones paralelas, tal vez, o estados alternativos de conciencia que se tocaron en un punto. Lo importante es que estoy aquí. Volví a casa. No exactamente como era, pero miró sus propias manos, ahora más grandes, más fuertes, con pequeñas cicatrices y callos que no estaban antes de morir. Este cuerpo refleja las experiencias que tuve allí, el crecimiento, el aprendizaje. Como si hubiera vivido estos 15 años en otro lugar, pero mi cuerpo lo absorbió. Emilio, siempre el pragmático, ya pensaba en las implicaciones mundanas. ¿Cómo vamos a explicar esto, Andrés? Legalmente, estás muerto en el sistema. No existes más. Andrés sonrió de nuevo, con esa tranquilidad que solo da el haber estado en el otro lado. Tendremos tiempo para resolver eso, papá. El doctor Guillermo puede ayudarnos, sin duda. Tal vez una historia de error de identificación, de amnesia prolongada. Algo creíble. Lo importante es que estoy de vuelta con ustedes. Su rostro se puso súbitamente serio. Pero no soy el único que encontró el camino, mamá. Otros están intentando seguirme, como les avisé, y no todos tienen buenas intenciones para los que están vivos. Debemos estar atentos, Emilio. ¿Qué podemos hacer? Pregunté con preocupación. Por ahora, nada más, mamá. Cerré el portal detrás de mí lo mejor que pude. Pero necesitamos estar muy vigilantes. Miró por la ventana hacia el mundo exterior. Un mundo que no veía desde hacía 15 años.
Tantas cosas cambiaron, ¿verdad? Tengo mucho que aprender sobre esta vida nuevamente. En los días que siguieron, asistimos maravillados mientras Andrés se readaptaba a la vida diaria. Su cuerpo funcionaba perfectamente, aunque a veces se sentía torpe, como si estuviera aprendiendo a usar músculos que llevaban mucho tiempo dormidos. Su mente estaba afilada, absorbiendo información a una velocidad impresionante, adaptándose a los cambios tecnológicos y sociales de los últimos 15 años con asombrosa facilidad. Guillermo ayudó con la parte legal, creando una historia elaborada de identificación equivocada y amnesia que se prolongó por años. No era perfecta, pero con sus conexiones y un poco de manipulación de registros, consiguió establecer una nueva identidad legal para Andrés. No como alguien resucitado, sino como alguien que nunca murió del todo. En cuanto a mí, pasé de ser una madre enlutada a ser la madre de un hijo adulto en cuestión de días. Era extraño, desorientador y a la vez lo más maravilloso que me había pasado en la vida. Andrés ya no era el muchacho que perdí. Era un hombre complejo, con conocimientos y habilidades que trascendían su educación terrenal. A veces, lo encontraba mirando hacia el horizonte con una expresión distante, como si estuviera viendo cosas que ninguno de nosotros podría comprender. En esos momentos, me daba cuenta de que una parte de él todavía estaba conectada al otro lado, a ese lugar misterioso donde su conciencia había residido durante 15 años. Una noche, sentados en el porche, mirando las estrellas, le pregunté si extrañaba aquel lugar. A veces, sí, admitió con una dulzura inesperada. Era pacífico allí, en cierta forma, sin limitaciones físicas, sin el peso del tiempo lineal. Pero le faltaba algo esencial, mamá, algo muy importante para mí. ¿Qué, mi vida? Le pregunté, sosteniendo su mano ahora adulta. Él sonrió con esa sonrisa que era al mismo tiempo familiar y nueva. Esto, mamá, humanidad, conexión profunda, la belleza de estar vivo con todas sus imperfecciones y sus desafíos. Vale la pena estar aquí, incluso sabiendo que un día tendré que partir de nuevo. Sostuve su mano, más grande, más fuerte, más callosa que la mano del muchacho que enterré, pero aún así, inconfundiblemente, la mano de mi hijo. Cuando ese día llegue de nuevo, mi amor, estaré lista para dejarte ir. Esta vez sabré que no es un adiós para siempre, le prometí, sintiendo una paz profunda. Andrés asintió, sus ojos reflejando la sabiduría de alguien que vivió entre dos mundos. Nunca es un adiós para siempre, mamá. Solo un hasta pronto, un pequeño lapso en el tiempo, me dijo que enterré a mi hijo hace 15 años. Visité su tumba religiosamente cada domingo. Mantuve su cuarto intacto como un santuario a su memoria y a mi dolor. Y entonces, en una noche común, mi teléfono sonó con una llamada del más allá. Una voz que me devolvió la vida. Hoy, él está sentado a mi lado, no como el muchacho que perdí, sino como el hombre complejo que se convirtió en otro plano de existencia. La muerte, aprendí, no es el final de la historia. A veces, es solo el comienzo de una nueva y extraordinaria jornada, llena de milagros y nuevas posibilidades. Esta historia, mis queridas amigas y señoras, no es solo sobre un milagro, sobre lo imposible. Es sobre el poder del amor de una madre que se niega a soltar el amor que, como Andrés descubrió, puede trascender el tiempo, la materia y la misma muerte. Aprendí, en el camino más difícil, que el luto no tiene un plazo de caducidad. Es un proceso tan único y personal como la huella dactilar de nuestro ser. Si hay algo que deseo que se lleven de mi experiencia, es esta profunda verdad, no importa cuán grande sea el vacío. Siempre hay una forma de que el amor regrese, a veces de la forma más extraña e inimaginable. Mi hijo, mi Andrés, me enseñó que la vida es más grande, más misteriosa y más compleja de lo que podemos ver a simple vista. No hay que temer a lo desconocido, sino abrir el corazón a las posibilidades que desafían toda nuestra lógica y nuestra ciencia. Si te sientes sola en tu dolor, si crees que tu vida se detuvo con una pérdida, recuerda que el hilo invisible que te une a quien amas nunca se corta del todo. Ese lazo es tu fuerza, tu faro y tu canal de comunicación con el infinito. Así que te pido, con el corazón en la mano, si te impactó esta historia,
Si te dejó con la boca abierta y con la piel de gallina, déjame un comentario contándome qué parte te hizo sentir esa conexión tan especial. Dale me gusta y haz clic en el botón de suscribirte para que no te pierdas ni una sola de nuestras historias de fe, amor y superación que desafían el destino. Y si quieres apoyar aún más este canal, hazte miembro ahora mismo y tendrás acceso a videos exclusivos, a historias más íntimas que no puedo publicar aquí. Te espero en nuestra comunidad. Recuerda, la vida es una colección de hasta prontos, no de adioses definitivos. Cuídense mucho y que el amor de madre las guíe siempre.